Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Creo que desde el accidente de Roswell, e incluso mucho antes, la inteligencia de los Estados Unidos ha conseguido que en el inconsciente colectivo el tema de los extraterrestres, de los seres ajenos a la Tierra que nos han localizado claramente y que han venido y que han conseguido plegar el espacio-tiempo para plantarse aquí tan tranquilamente, pues se reduzca a unos platillos volantes que la gente pues se imagina cuando está aburrida en casa. Pero no, el tema ovni es muchísimo más complejo de lo que podamos imaginarnos, porque existen, por ejemplo, el tema de las abducciones o, por ejemplo, también el tema de los visitantes de dormitorio. Y esto es tremendo. Es decir, estos seres que se plantan directamente en tu domicilio con propósitos de abducción y también con propósitos médicos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo que va a pasar en este correo que me ha mandado este telespectador y que os lo voy a contar y además poniéndoos en contexto. Vamos a verlo porque creo que estas entidades tienen un interés total en nuestro ADN y hacen una selección pues matemática sobre que tiene que ser a esa persona en ese momento de su vida, a esa edad y además hacer un seguimiento. Y todo esto incluso del ADN porque lo he visto en temas familiares, es decir, le pasa a tu padre y luego te pasa a ti. Y luego le pasará también a tu hijo. Bien, vamos a ver el email porque desde luego es impresionante lo que va a ocurrir. Bien, dice así. Buenas tardes, Vicente. Llevo cierto tiempo viendo tus vídeos y dándome cuenta de que he vivido algunas de las experiencias que has narrado. Bueno, pues para comenzar, lo que quiero exponerte, pues tengo que decirte que vivo en Bogotá, tengo 23 años y estoy acabando mis estudios universitarios. Bien, mi familia es católica, como la mayor parte de las personas en Colombia, y quiero narrarte de alguna manera el ámbito en el que vivo. Bueno, desde pequeñito, en mi hogar, pues han sucedido sucesos inexplicables, no sé si puedes llamarlo tú paranormales, por decirlo de algún modo, ¿no? Y sin ninguna duda mis padres me han educado con la mente abierta frente a estos eventos. Eso sí, claro, tomándolo desde una perspectiva religiosa. Aún así, hoy en día yo soy agnóstico y pongo en tela de juicio muchas de esas concepciones religiosas. Muy bien. De todas formas, mi papá, desde que yo tengo uso de memoria, pues habla de ciertas experiencias que tuvo en su infancia. Aquí tenemos el primer dato. Aquí ya desde niño se coge a ese ser humano, ¿no? Y dice, y de hecho que siguieron a lo largo de su vida y que lo marcaron muchísimo. Mi padre nació en los años 50, aquí en Bogotá, y durante temprana edad, como a los 7 años, esto lo he visto en más casos, la edad de 5 a 7 años, pues mi papá dice que tuvo contacto con un ser pequeño, con una piel medio gris y medio verde, y con ojos grandes de color negro. Ese gris, y así ha sido catalogado en la ufología, no iba solo, iba con más seres como él, los cuales se le aparecieron en su habitación durante una noche. Él estaba durmiendo en su cuarto cuando sintió como si lo llamaran dentro de su cabeza. Aquí tenemos el dato de la telepatía, una vez más. Em, y al despertarse, pues estaba un ser parado ahí, detenido, frente a él, al lado de él, y estaba pues muy cerca de la puerta del cuarto y mi papá pues narra ese contacto con ese ser
que fue pues mental, a través de su mente, sin ninguna duda, ¿no? Y este ser empezó a transferirle una serie de imágenes por la mente a gran velocidad, experimentación con seres humanos. Lo cual mi padre dice que a esa corta edad pues le produjo pues un dolor de cabeza que fue muy pero que muy intenso debido a la cantidad de información que estaba recibiendo, y que su mente pues estaba pues básicamente pues tratando de aguantar que le estaba viniendo de ese ser. Y bueno, pues de esa forma, al estar con tantísima tensión, con tantas imágenes, se negó a recibir más información, y esa actuación, mmm, de alguna manera, tengo que decir como que molestó a esa criatura, y esta criatura desapareció. Parece que el experimento no salió de forma perfecta, y entonces hubo una resistencia a nivel neurológico, y entonces en ese momento esos seres desaparecieron, pero volvieron, lo volvieron a intentar. Él no tiene claro lo que vio en las imágenes, eso sí, Vicente, pero bueno, dice que entre lo que recuerda, pues se veía una ciudad en llamas. Esto lo he visto ya en más ocasiones. Es posible que hubiese algún tipo de experimentación para ver sus miedos, ¿no? Y donde salían como carruajes volando hacia los cielos. Y esto ya lo he visto, por ejemplo, en la Biblia. Bien. Em, yo y mi mamá le hemos dicho que debería realizarse una hipnosis para saber qué clase de información o de imágenes le mostraron. Pero él se niega debido a que prefiere no seguir indagando en esos temas. Eso lo he visto en más ocasiones. Personas que tienen contacto con seres extraterrestres que no quieren saber nada más del susto que tuvieron, y de hecho la hipnosis, que no creo que pueda ser eh, pues perfecta para estos casos, porque no creo que el rendimiento sea del 100% a la hora de sacar imágenes de la memoria humana. Muy bien, ¿no? Dice, esta criatura, según la descripción que él da, encajaría en lo que muchos años después mi padre observó de pronto en la televisión, como los grises, y dijo, eso fue lo que yo vi. Y lo dijo con total seguridad. Esta es la primera experiencia que él comenta que tuvo, pero años después volvió a tener contacto con estas criaturas, debido a que cuando estos estaban por aparecérsele, pues sentía la misma molestia en su cabeza, es decir, interacción al respecto de sus ondas cerebrales cuando ya están a punto de venir. Y lo he visto en más ocasiones. Bien, y de hecho él sentía en esos encuentros como si lo llamaran por la mente. También lo he visto en más ocasiones. Bien, dice, como 20 años después, un día por la noche, cuando conducía por la autopista, pues un objeto volador con forma de plato, gigante, se le apareció encima. Él siguió conduciendo, y el plato, este objeto, este ovni, pues continuó un rato por encima de él, pero de pronto, de un momento a otro, pues ese objeto, ese ovni, continuó su trayecto y se fue. Aquí tenemos otro experimento en el cual se le pudo estar haciendo lo que se pueden hacer, pues pruebas continuas durante todo ese trayecto que estuvo por encima de él a esa velocidad, y justo en lo que sería a esa altura encima del coche. Bien. Como he visto, bueno, pues en tus vídeos creo que eh, em, esos hechos están
o pueden estar relacionados, ¿no? Y ahora te estoy escribiendo más que todo por una experiencia que yo tuve hace como 2 años, pero que me pareció importante, eh, bueno, pues mostrarte esta serie de eventos de mi familia, para que sepas un poco el tema y para que tengas perspectiva. Algo que yo agradezco también, aunque el programa sé que se me va a ir a mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, vale. Dice, la experiencia que quiero comentarte sucedió en una noche de 2017, cuando aún vivía con mis padres en un apartamento de Bogotá. Ahora mismo estoy viviendo solo, pero me pasó cuando estaba con ellos. Es decir, el padre estaba también en el mismo apartamento. Y bueno, pues durante aquella época pues estaba un poco enfermo con unos problemas de alergias, posible experimentación del tema de las alergias en los seres humanos, sigo, ¿no? Y yo me encontraba pues acostado durmiendo en mi cama cuando sentí que me despertaba de repente. Al abrir los ojos me di cuenta de que no me podía mover, pero podía ver lo que sucedía en el cuarto. Siempre te dejan ver lo que pasa. Otra prueba para observar tus intencionalidades, tus reacciones, sin ninguna duda. Yo escuchaba que alguien estaba caminando por el pasillo hacia mi cuarto. La puerta estaba pues casi cerrada, y entonces yo escuché cuando la puerta se abrió y entró alguien en mi cuarto. No me podía mover, pero sí que podía mover los ojos. Estaba durmiendo volteado hacia el lado izquierdo, que daba de espaldas hacia el lado derecho, por donde estaba la puerta, y como no, claro, no, es que estaba inmóvil ahí, pues no podía ver quién estaba entrando. Lo que fuera que entrara en mi habitación, que bueno, pues yo de reojo observé como una especie de silueta negra, que también he visto en el tema de los ovnis, se posó al lado de mi cama. Y se quedó mirándome durante unos pocos segundos. Yo no sabía qué hacer. Pero en ese momento yo sentía como que pasaba muchísimo más tiempo. Eran pocos segundos, sí, pero para mí era mucho más. Siempre el control del espacio-tiempo por parte de estas entidades en estas visitas de dormitorio, siempre. Este ser se inclinó hacia mí, inclinó su cabeza hacia mí, llegó a mi cintura con su cabeza, inclinó su cabeza hacia mi cintura. Yo no sabía qué hacer, no podía hacer nada, solo mirar. Y llegando prácticamente a lo que es la parte baja del cuerpo, a las partes íntimas, pues directamente me dio un beso en lo que sería pues el abdomen. Se levantó y se fue. Yo quiero aclararte, Vicente, que toda esta experiencia tuvo que haber durado como mucho un minuto, pero para mí fue mucho más. Es más que posible que alargasen lo que es nuestra concepción del espacio-tiempo, y su concepción de ese minuto
en donde se pudo hacer muchísimo más experimentos con él. Pero él lo que vio fue ese beso. Al momento en el que se fue, la parálisis en la que me encontraba pues se quitó y me levanté rápidamente a ver, claro, a ver si había alguien en mi cuarto, ¿no? Pero todo estaba normal y la puerta se encontraba casi cerrada como la había dejado yo. Y bueno, claro, era imposible. Es que no me podía imaginar otra cosa. Quizá mm, había sido mi madre. Es que, claro, era también una sombra, pero realmente no sé lo que pasó y empecé a pensar que tenía que haber sido mi madre porque, claro, no había otra explicación lógica. A la mañana siguiente le fui a preguntar a ella, claro. Y en el desayuno pues hablé con mis padres de lo que había pasado. Le comenté la experiencia a mi padre y a mi madre, pero no, ninguno de ellos se levantó por la noche y ninguno de ellos había sido el que entró en mi cuarto, el que se posó en mi cama, el que inclinó su cabeza hacia mí, el que me paralizó, porque yo no tenía por qué haber estado paralizado, y el que me dio un beso en el abdomen. Eso fue lo que ocurrió. Espero que mi experiencia pues te pueda servir para seguir aproximándote a este fenómeno y quiero darte las gracias porque me parece que es importante la labor que estás realizando, recopilando toda esta información y bueno, pues así también nos permites a nosotros darnos cuenta de que no son experiencias aisladas como uno se pensaría, ¿no? Sino que hay otras personas que también las están viviendo. Bien, aquí termina el correo electrónico y solamente tres cosas. A partir de aquí lo que queráis pensar vosotros. Pero tres cosas. Si hubiese sido la madre, él no hubiera tenido que estar para nada paralizado. Él tenía ya el antecedente del padre, con avistamiento ovni y con lo que sería pues seguimiento de contactos con seres visitantes de dormitorio del tipo gris. Y tercero, le dejaron ver lo que pasaba. Eso fue lo que ocurrió. Ese, esa expansión del espacio-tiempo también está ahí, como cuarto factor, que también tengo que decir. Y realmente ese miedo que hay a la hora de tratar de entender nuestra psicología humana también está ahí. Pero sobre todo, para mí, lo más importante es que hay un seguimiento en una familia. Y no descartaría que si este hombre, este chico que me ha escrito, pues tuviese hijos, le pasara lo mismo cuando tuviese 5 o 7 años. O le pasara lo mismo cuando estuviese en la universidad o en algún momento de su vida. Y que tuviese un contacto del tipo en la carretera, en un encuentro del primer, segundo o tercer tipo, o directamente invadiendo lo que es tu intimidad, invadiendo lo que es tu espacio, invadiendo lo que es el no poder moverte y siempre dejándote con una duda. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Para mí es el ADN, para mí es la genética, la elección siempre. Pero ¿por qué ese beso? Esos misterios de la ufología que son tan increíbles, tan apasionantes, tan excepcionalmente tremendos, y que este es único por ese beso. Y por eso os lo quería contar. Espero que os haya gustado este videoprograma. Os invito a suscribiros, como no, por supuesto, y a darle like, que ayuda muchísimo a mi canal,
Aunque parezca una tontería, ¿no? Si le dais a like, pues ayuda un montón para que yo siga aquí. Eh, no es fácil estar en una situación de salud como la que estoy y estar en YouTube a día de hoy. Pero yo sigo luchando con esto para saber qué es esto, qué es el tema extraterrestre, por qué hacen lo que hacen con nosotros. Y bueno, pues si queréis mandarme, si queréis mandarme emails, pues así un poco reducidito, con contexto y tal, ¿no? Pero sí con fechas y con lugares, como ha hecho pues este telespectador, que creo que lo ha explicado perfectamente y que creo que se llevó el susto de su vida. Ya no sé si por el beso, sino por ese momento de la parálisis, ese momento de saber que hay alguien en tu cuarto y que no sabes quién es, y ese momento de enterarte de que no fueron tus padres. Nada más. Muchísimas gracias. Salud y suerte para todos y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.